Buenos días, estudiantes de grado 11. Comenzamos la clase del 9 de junio del 2020. Hoy vamos a trabajar gramática acerca del pasado simple y vamos a hacer un, como un pequeño juego acerca de cine si alcanzamos. Cine y televisión. Entonces, tengo aquí esta ruleta para escoger nombres. Para ver quién va a ser el primero de que me va a responder a esa pregunta. Santiago. Yo. Santiago. Vamos a comenzar contigo. Entonces, Santiago, Mm. no fui yo, fue el azar. Son 20 preguntas, muchachos. 20 Mm. questions regarding past simple, acerca del pasado simple, un tema que, mejor dicho, lo hemos visto más veces que yo he visto Duro de Matar. Vale, cuidado. La primera pregunta. Do we double the final consonant in a stop when we add ed? Muchachos, la conexión a internet está muy buena, así que les voy a pedir el favor de que todos activen sus cámaras. Mm. Dayana, Loren, especialmente la personita que está participando. O sea, sí, Santiago. Santiago. Pero ahorita estoy sin cámara. Ah, Quería bueno, Santiago. conectarme al Entonces hágame un celular. favor. Lea la pregunta porque es suya, es su Sí, eso estoy participación. leyendo. Do we O double the sea, final consonant in a stop when we add ed? O sea, que si sí que nosotros, a ver, usamos nosotros, pero pues no dice, digamos, usar o algo. No que dice si nosotros ningún doblamos, double, the final consonant, doblando. la consonante final, en la Cuando palabra nosotros stop, usamos, cuando añadimos ed. ¿Qué dices? Nosotros doblamos la consonante final en la palabra stop cuando añadimos ed. no en todos los casos, porque solo en algunos verbos, ¿no? Por eso estoy preguntando del verbo stop. No, ¿No? no. Vamos a ver la respuesta. Yes. Be Yes. careful, guys. Cuando nosotros tenemos esta consonante, la consonante la P, ¿cierto, Poloche? La consonante la P, doblamos, doblamos la consonante. ¿Listo? Double P. Stopped. ¿Listo? Cuando añadimos ed. ¿Listo? Listo, profe. Pilas. Karen. Sí. Karen. Do we use did with was or were? En ¿Sí me entiendes? pasados simples se Es usa, sí, pasado simple. En pasado simple usamos el were para, Karen, mira la pregunta. Es una pregunta sí o no. Do we use did, o sea, usamos did, do we use did with was or were? Que si usamos did cuando usamos was o were. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Yes or no question. Los demás vayan pensándola, muchachos. Es pura gramática. yes. Yes? Let's see. No, we don't. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Yo sabía que la podíamos embarrar ahí y les tengo un ejemplo. Was he with Annie? Was he with Annie? Él estuvo con Annie. Noten que cuando usamos was no hay necesidad de usar el did, porque este ya es el auxiliar. El was y el were. El did ya no tiene nada que hacer ahí. ¿Listo? Pilas. Después les paso las diapositivas para que estén mirando. Hasta ahora me están decepcionando, muchachos. ¿Qué pasa? Don't let me down. Juan Galindo.
Juan Galindo, mi estudiante estrella en los prefects. Ya vi un chat de que no tengo cámara, no tengo audio, no tengo... Bueno, ahí va su pregunta, viejito. I'm sorry. Yo creo que alcanzó a dar la respuesta. La 4. In the past simple, use for finished or unfinished actions. Juan, yo ahí te leo el chat. Intenta leer la pregunta. Juan, si por algún momento de la vida me llego a enterar que tienes cámara, te hago perder inglés. O que tienes sonido. Entonces, decide muy bien. ¿Listo? Igual puedes responder desde ahí. In the past simple. Entonces actívela porque le pedí que la activara hace rato, caballero. In the past simple use for finished or unfinished actions. Listo, intenta leer ahí rápido y me respondes por el chat. Esto no debería ser un problema para una persona que siempre saca 100 en los exámenes de prefects. Es una pregunta muy fácil. De hecho, le tocó las más fáciles. Nah, me da pereza esperar. Lo siento. Finish actions. Cuando hablamos de pasado simple, ¿listo? Hablamos de acciones que ya finalizaron. O sea, que tuvieron una recurrencia en el pasado, pero ya finalizaron. ¿Listo? Entonces, la siguiente persona. José, Dígalo, your profe. turn. Tu turno. Sí, eso vi. Where do we put a go in the sentence in the past simple, in the simple past? Eh, Uy, no me corcho. El hago. Corche. A go. ¿Qué significa go? ¿Te acuerdas? No. A go I es don't cuando nosotros remember. decimos, yo estuve en el parque de diversiones hace 3 meses. Ese a go nos dice hace tanto tiempo. 3 months ago, hace 3 meses. ¿Listo? Entonces lo usamos después de poner una cierta cantidad de tiempo. Sí, O pero aquí antes. como le estoy preguntando es pura, netamente gramatical, es al final de la oración. O sea, la pregunta es, where do we put a go in a sentence in the simple past? ¿Dónde ponemos a go en una oración del pasado simple? Al final de la oración. Por ejemplo, I saw him 2 weeks ago. Lo vi a él, I saw him, lo vi a él 2 weeks ago. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. ¿Listo? ¿Te diste ahí, José? Sí. Listo. Profe, siempre se pone al final go. Siempre, siempre. Nunca lo van a ver a la mitad de la oración. ¿Listo? Axel. No, hijo de la gran chica. Ah, tranquilo. Order this. Te tocó una de las fáciles. Order this. Tienes que ordenar la oración. ¿Listo? Uy, no seamos. Ah, perdón. No la puse en desorden. Solo la puse en orden. Wow, yes, la gané. Muy bien, Axel. Te quedó excelente esa oración. Ay, no sé qué me pasó ahí. Bueno, tienes que responder esta entonces. No, Do es que es de as. buenas, de buenas. No, No, sigo no, 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 coordenarla. no. Yo la regué, yo soy muy austero. Vale, cuidado, Axel. Yo le ayudo con esta. Do we add an S, o sea, añadimos una S, to the third person singular in the past simple? ¿Tengo que responder yes o no? No, pero piense. O sea, añadimos una S en la tercera persona del singular en el pasado simple. Recuerden que es una regla que yo los molestaba todo el tiempo de añadir S. ¿Se acuerdan que yo les decía todo el tiempo? Añadan la S, añadan la S. Pero ¿qué Sí, sí. pasa en el pasado simple? ¿También tenemos que hacerlo? No, ¿No? tal vez.
De pronto. Ay, Vamos a ver. No, we don't. no, sí, Muchachos, está científicamente comprobado yo que le dije que no, gané. la primera respuesta que les da el cerebro es la correcta, porque es como la segura. ¿Sí ve? Así, por ahí Axel de pronto no sabía, pero el cerebro le dijo no. ¿Por qué? Porque por allá se acordó de que solo le agregamos una S a los verbos en tercera persona en el presente simple. Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, he flies, él vuela, he flies, añadimos S. ¿Listo? He runs, él corre. Pero en el pasado simple eso no pasa. ¿Por qué? Aquí les dejé un ejemplo. He went. Aquí no le ponemos he went. Eso no es posible. ¿Listo? Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? Qué pena que no les haya preguntado. Questions so far? No, nothing. No, señor. No, profe. Nothing. Listo. ¿Esta quedó clara esta regla? No le ponemos S, pero cuando estamos hablando de pasado simple. ¿Listo? Vamos a ver, ojalá salga Dayana. Ah, bueno, aquí había dejado otro ejemplo. She escapes. Aquí no colocamos she escapes. Nunca. ¿Listo? Vamos a ver. Ay, aquí sí la coloqué en desorden. Sea Axel más de buenas. Vamos a ver. Yo sé que va a salir Dayana. No, quedó re lejos. Jennifer. Sí, señor. Listo, Jennifer. Tienes que ordenar esa oración. Order this sentence. Come on, you can do it. Los demás vayan haciéndola por si algún momento Jennifer pide la ayuda al público, se la obsequiamos. Ok, we, Muy bien, Camilo. Muy bien, Poloche. Bien. Bien, Dayana. Sí. no sé si es, espérame. Nosotros. Let's go. Oh, no, espérame. A medida que tú me vayas diciendo, yo también voy escribiendo. A ver, ¿y qué vamos corrigiendo? Así nos tomemos el tiempo que nos tomemos, vamos a ordenar esa oración. Fresca. ¿Qué es lo primero que va en una oración? ¿Cuál es la estructura? Pues de nosotros. Exacto, el digamos, we. sujeto. El sujeto. Sí. Entonces ahí vas bien. We, Entonces, no sé si nosotros decidimos la we semana. decide. Muy bien. Ok, la semana. Bueno, we decide, let's go with. No, espérenme porque. Fresca, fresca. Fresca que ahí vas bien, porque mira, tienes el sujeto. Después le sumamos el verbo. Después le sumamos qué. O sea, ¿qué hacemos con ese verbo? Nosotros decidimos hacer qué. No sé si trip. Trip, pero que trip es un viaje. Uy, saco y con lo que sale, quiere viajar. Claro, claro, toca viajar. Sí, o sea, no sé si es we decide let's go to trip o bueno, ahí es que no sé cómo organizarlo bien, Sí, sí, porque sí. digamos tendría que meter el with. Claro, pero mira que Eh, tienes que usar esos dos verbos. Tienes que usar el nosotros decidimos ir a un viaje. ¿Listo? Tú decías trip, pero solo trip no sirve. Go to a trip. ¿Listo? Sí, ok, sí. Listo, bien. ¿Qué dice Let's go Camilo by trip. Poloche? Bien, bien, Jennifer, bien. ¿Qué dice Poloche? ¿Qué alcanzaste a hacer? We decided go a trip on to last week. Te comiste el to, pero excelente. We decided go to a trip last week. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo la tenías, Dayana? Yo la había puesto era al revés, profe, yo la había puesto así. ¿Cómo lo pusiste? We go We go last, last. week, Ujú. a decir on to Listo. trip. Silly mistake. No te preocupes. Es un error bastante común. No te preocupes. Ahí está correctamente. O pues también se podía hacer así, no se preocupen. O podemos empezar con el we o podemos empezar con el last week. Eso no hay problema. Lo importante es de aquí para allá. Que nosotros entendamos que hay un sujeto, que hay un verbo y que hay un complemento. Esa es la estructura básica de una oración en inglés. We decide to go on a trip.
¿Listo? We decide to go on a trip. Decidimos ir a un viaje. ¿Listo? Está en pasado. Muy bien, muchachos. Vamos a ver quién sale. Que no va a salir Dayan. Uy, Dayan está tan salvada. Loren. Es el azar, Loren. ¿Qué hacemos? No. Cristian Romero. Es el azar, Loren. Continuamos. What is the word order for negative in the past simple? ¿Cuál es el orden de las palabras en el tiempo pasado? Pues sería el sujeto. Ush, muy bien. Sujeto, Sería el das y no el does. ¿Cómo es que? el auxiliar. Sí, el que niega, que está en pasado. Sí, Es el das. ese. Ese. Das. Ajá. Ahorita Va a ir tenemos la el respuesta. verbo. Tranquila. ¿Cómo? Después sería el verbo, o sea, El verbo. y el complemento, digámoslo así, el predicado, ¿sí? Ah, muy bien. Vamos a mirar, vamos a contrastar. Listo. Te equivocaste en una cosita, pero muy mínima y es completamente normal. Como estamos hablando del pasado simple, el auxiliar es didn't. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? El does y el does, el does es para el presente simple, ¿sí? Does she got, ajá, pero fresca. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento y el objeto, o el objeto. Excelente, Loren. Muy bien, te felicito. Vamos a ver. Gabriela. Esta cara que hace. Ay, no. Ay, no. Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, aquí, Loren, teníamos un ejemplo de lo que hiciste tú. Janet didn't arrive on time. ¿Listo? Nota el sujeto, auxiliar, el verbo y el complemento. Una parecida, Gaby. What is the word order for questions in past simple? Ahora el mismo ejercicio que le tocó a Loren, pero con las preguntas. ¿Cuál crees que es el orden cuando preguntamos? Es casi el mismo ejercicio que le tocó a Loren. Hay una regla que es para las preguntas que es, mejor dicho, universal, que yo siempre se las digo. Es para todos los tiempos. ¿El primero es el what? No sé. A ver, ¿quién nos quiere ayudar con esa? Yo, profe, Pero Andrés, ¿no? dale Andrés. Bueno. ¿Cómo pues primero sería? iría el was, después Was, el sujeto, sujeto, después el verbo y el verbo. complemento, ¿no? Y complemento. Vamos a ver qué pasa, Andrés. Cometiste el mismo error que Loren. Cuando nosotros tenemos el pasado simple, no usamos el was en este caso, sino el auxiliar es did. ¿Listo? En este caso, en este preciso caso, pero es correcto. Si tú quieres usar el was, sirve. Was she there? Ella estuvo allá. Está completamente bien. ¿Listo? Ah, listo, Tú me profe. dijiste luego el sujeto, correcto. Me dijiste luego el verbo y el complemento. Excelente. ¿Qué es lo que quiero que tengan acá? Y Gabriela, póngame atención. Siempre en las preguntas cambiamos el orden. O sea, el auxiliar pasa al primer lugar y el sujeto al segundo lugar. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Did Alan tell the truth? Did Alan tell the truth? O sea, Alan dijo la verdad. Noten que aquí no tiene ningún tipo de traducción. Esto no tiene ningún tipo de traducción. Si nosotros eliminamos esto, perdón, si nosotros eliminamos esto y lo traducimos, uno dice, pues está bien, pero esto es lo que le da sentido gramatical, ¿vale? Si nosotros no tenemos este auxiliar, puede que nosotros leamos lo mismo. Alan tell the truth, Alan dijo la verdad. Pero si omitimos esto, queda agramatical, ¿listo? Queda muy mal escrito en inglés. Muy bien, Andrés, te felicito. Vamos a ver. Caldón, ¿dónde está? Cada profe.
Listo, Caldón, pilas. Say sometimes words in the past. Unas palabras claves del pasado. Simple. Del pasto. Entonces, Das. Sí, puede ser. did o didn't. ¿Cuál? Sí, es un auxiliar. Pero cuando decimos time words, se me refiero como no a expresiones, sino palabras claves que a ti te dicen, estamos hablando del pasado. Por ejemplo, si tú dices, voy a hablar del futuro. Tomorrow, mañana. Ajá, ¿Sí? ¿Qué palabras podían ser para el pasado? servirá was, Was, ya la dijiste. was. Ah, sí, sí. Pero, el de al final. Sí. El. Joder, madre. Fresco, fresco. ¿Quién nos quiere ayudar por ahí? Joder. Fresco, fresco, no te preocupes. José, ¿alguna palabra de tiempo que a ti te diga que estamos hablando del pasado? Pues el did. Listo, vamos a ver las respuestas para que me entiendan. Cuando hablamos de Igual. palabras del pasado, nos referimos, por ejemplo, a la semana pasada, ¿sí? Por ejemplo, last week, last month, last year. ¿Listo? Está bien que nosotros pensemos que el was, were, nos refiere al pasado, pero cuando decimos time words, palabras de tiempo, nos estamos refiriendo a este tipo de expresiones, 2 months ago. Noten la pregunta que le tocó a José, ago, siempre va al final de la oración. Noten que estas son palabras que si en un examen les sale, ustedes ya saben automáticamente que estamos hablando del pasado. ¿Listo? Ninguna de estas palabras les va a hablar del futuro. 6 years ago, 6 años antes. Yesterday, ayer. ¿Sí? Entonces, pilas, cuando hablamos de time words, nos estamos refiriendo a palabras del pasado, palabras de tiempo, expresiones de tiempo. ¿Listo? Continuamos. Esta es de change this sentence into negative. Cambiar esta oración a negativa. Está facilísimo. Vamos a ver quién le toca. ¿Quién nos queda? Nos queda William, Poloche, Dayana y Cristian Romero. William. No. No. William, change this sentence into negative. Cambia esta oración a negativa. La oración es, they caught him after dark. ¿Cómo pondrías esa oración en manera negativa? A ver. Los demás ahí, así como estaban haciendo ahorita Loren y Camilo. Ahí en sus cuadernitos, la Dayana escribo. bien. En negativo. ¿Cómo la pones en negativo? Espere, la escribo. Hágale. Tómese su tiempo. Igual tenemos todavía 2 horas. Date. Ujú. Que estoy escribiendo. Gabriela, vaya haciéndola. ¿Los demás ya la tienen escrita? Karen, José, Juan Galindo, Santiago, Cristian. Profe, ¿no sería date count after him dark? Listo. Te quedó en un 70% bien. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros vamos a hablar del pasado, tenemos que usar el didn't. ¿Listo? Cuando vamos a negar usamos el didn't, el did, ¿sí? Y lo negamos. Pero ¿qué pasa? Y que quiero que se les quede clarísimo. Que cuando nosotros vamos a negar una oración del pasado, este verbo que está aquí en pasado, en su forma de pasado simple, cambia a su forma natural. ¿Listo? Cambia a su forma natural. Ya no es caught, sino catch. ¿Listo? They didn't catch him after dark. O sea, no lo atraparon hasta la noche. ¿Listo? ¿Alguien tiene dudas ahí? No, profe, qué pena. Es que Poloche me acaba de decir que se le acabó de caer la conexión a internet y no lo deja conectar aún. Fresca, que después vean lo que falta en el video. Listo, muchachos. Aquí lo que quiero que tengan en cuenta es que usamos el auxiliar didn't. Y cuando negamos esta oración en pasado, el verbo ya no se pone en pasado, se pone en presente. ¿Listo? Gabriela, si tienes dudas, fresca. Que te veo con cara de confundida. Fresca. Voy a volver a explicar. Esta oración está en pasado, pero afirmativa. ¿Listo? They caught him after dark. ¿Listo? Ellos lo atraparon. ¿Listo? Ellos lo atraparon a él. Cuando nosotros la pasamos a negar, porque la idea era que la negáramos, ¿qué hacemos? Usamos el auxiliar did, que nos indica que podemos negar. Lo negamos con didn't, o puedes tú simplemente poner did not, ¿sí? Pero lo más recomendable es que se haga la contracción. They didn't catch him. Olvídate del after dark, tranquila. They didn't catch him. ¿Qué pasa con esto? 1. Usamos el auxiliar did. 2. El verbo ya no está en pasado, sino en presente. Siempre que vamos a trabajar la manera negativa. ¿Listo? ¿Me entendiste mejor, Gabriela? Sí, sí, señor. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esa parte? Tranquilos, no hay ningún problema. Esperen un segundo, por favor, muchachos. Listo, muchachos. Veo que nadie tiene dudas ahí hasta el momento. La siguiente. Pero tengo que escoger una persona. Nos quedan 3. Mono. Finally, por fin, Dayana. Dayana, ponle cuidado a tu pregunta. Listo. La pregunta es de echarle cabeza. Can the past simple refer to the present or future? ¿Puede el pasado simple referirse al presente o futuro? ¿Algo así es que dice? ¿Qué dices? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Dame un ejemplo. ¿Cómo el pasado simple nos puede ayudar a referirnos al presente o futuro? Suena como un poco raro, ¿no? O sea, si es pasado, ¿cómo se va a referir al presente o futuro? No, porque como Con el había pasado progresivo. verbos que estén en pasado, entonces no tendría ninguna referencia ni el presente ni con el futuro. Eso Por es lo la- más lógico, ¿cierto? Sí, ya echándole cabeza. Entonces, ¿tú qué dices? Mejor dicho, voy a hacer una curación veterinaria. Mientras tú piensas la respuesta a esa pregunta, ¿can the past simple refer to the present or future? ¿Puede el pasado simple referirse al presente o al futuro? El que me responda No. ahí esa pregunta
Muchachos, yo. exonero del examen final del segundo periodo. Profe, Digo que no. Momento. Sí, son la Giten. Están desconectados. ¿Qué? Como chuta, sí, obviamente no, ya. No, no. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Referente a esta pregunta, Fel, ¿puede el pasado simple referirse al presente o al futuro? Digo que no. Que no. Ah, no. Nos quedan Yo digo 4 que minutos. sí. ¿Alguien me da otra respuesta? Yo digo Digo que sí. yo digo que Una sí. vez que nos Pero el que explicó me diga algo. que sí tiene que decirme un ejemplo, o sea, me tiene que ¿Un sustentar. ¿Por qué? ejemplo? Pues, profe, con el pasado progresivo, ¿no? Con el pasado progresivo, pero el pasado progresivo nos referimos a qué. Un ejemplo. Ese es no, profe. Nos quedan 3 minutos, muchachos. Muchachos, la respuesta es sí. Pero para referirse al futuro, ¿no? ¿Cómo? Pero hay una manera. Hay una manera. Con el presente cuidado. continuo. No, no es el presente continuo. Es con el Profe. tercer condicional, con el if. Con el ing. No. Con el qué? Después de la... Ah, Muchachos, me quedan 2 minutos, necesito explicarlo. Yes, after words with conditional meaning. Cuando ponemos un condicional. Entonces, ejemplo. No puse ejemplos. Un ejemplo sería, if I were you, si yo fuera tú. ¿Sí? Ahí estamos hablando del pasado, pero ahí estamos hablando del presente, pero con una relación en el pasado. ¿Listo? Entonces la respuesta era sí, pero con el condicional, con el tercer condicional, con un significado de condicional, muchachos. Pero es que esa pregunta era para engañarlos. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, tranquilos, muchachos, nos quedan 2 minuticos. Espero que les haya gustado la clase. Nos quedan 7, eran 20 preguntas, nos quedaron 7 por responder. Se me salvó Poloche y se me salvó Cristian Romero. Los voy a tener en cuenta ahí. ¿Listo? No, Entonces, profe. yo qué culpa, muchachos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. bueno, Vale, profe. No tienen Gracias, tarea. profe. No tienen tarea. Ah, Vale, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bye, teacher. Sí.